Shinobu era la hija menor de una familia feliz en la que parecía que la felicidad era una fuente inagotable en el transcurso de la vida, pero llegó el día en que esa felicidad que parecía perdurable e imperecedera se veía como algo extremadamente frágil y delicado. Su mundo había recibido un violento golpe, cambiando su visión desde una edad muy temprana. Sus padres habían sido asesinados por un demonio y ella junto a su hermana Kanae estaban a merced del monstruo, pero el destino conduce a Himejima Gyomei, Pilar de la Roca, el guerrero más poderoso entre los cazadores, hacia ellas para salvarlas justo a tiempo. Así una pequeña Shinobu se había inspirado en la gran fuerza de Gyomei para volverse más fuerte y proteger a otros. Entonces Shinobu y su hermana mayor prometen que se volverían más fuertes para evitar que otros vivan lo que ellas habían vivido. Despertó en las hermanas el fuerte deseo de luchar por las personas y enfrentar a los demonios, una llama que no se apaga hasta que un cazador de demonios muere. Con el tiempo se convierten en cazadores de demonios y Kanae llega a convertirse en la Pilar de las Flores, mientras Shinobu es su Tsukugo, que son aquellos espadachines designados como los sucesores de un pilar por su poder. Tiempo después, las hermanas habían adoptado a una chica como hermana menor. Se trataba de Kanao, quien seguiría la línea de sucesión de sus hermanas como cazadora, y sería entrenada en el aliento de las flores. Un día, Kanae Kocho se encuentra frente a frente con Douma, la segunda luna superior, y lo enfrenta. Lamentablemente, la Pilar no tiene oportunidad con un demonio de ese nivel y cae herida de muerte. Kanae no es devorada porque estaba saliendo el sol y el demonio huye de ahí, lo que permite que Shinobu y Kanao la encuentren. Kanae le pide a su hermana en su lecho de muerte que se aleje de los cazadores de demonios. Su deseo es que viva una vida tranquila y feliz lejos de esta peligrosa guerra. Pero ellas habían hecho una promesa en el pasado, cuando eran niñas. Shinobu jamás se retiraría tras haber perdido a sus padres, compañeros y ahora a su amada hermana mayor. Le pide entonces que describa al demonio que la atacó para poder vengarla. En sus últimos momentos, Kanae sabía que no podría cambiar los deseos, el enfoque y decisión de su hermana. Era algo inevitable y al menos debía decirle cómo era ese demonio. A partir de ese momento, Shinobu buscaría a ese demonio para poder vengar la muerte de su hermana. Con la caída del Pilar de las Flores, Shinobu obtiene el rango de Hashira y así ocupa el puesto de Pilar del Insecto, un nuevo tipo de pilar que nunca antes había existido. Como pilar, ella completa múltiples misiones, siendo esencial para la cofradía, y poco antes de la batalla final contra Muzan y las lunas superiores en el arco de la fortaleza dimensional infinita, colabora con Tamayo, un demonio que en el pasado estuvo bajo el dominio de Muzan, y junto a ella desarrolla drogas y toxinas que serán extremadamente importantes para la derrota de Douma y la caída del mismo Muzan Kibotsuji. Cuando la batalla final inicia, en un momento dado, al deambular en la fortaleza de Muzan, percibe un fuerte olor a sangre y por azares del destino se encuentra con Douma, el demonio que siempre estuvo buscando y que había asesinado a su hermana. En ese instante ella no sabía de quién se trataba, pero como era costumbre de la segunda creciente, estaba en medio de un festín devorando una gran cantidad de mujeres, y al notar la presencia del Hashira del insecto, el inmutable e insensible Douma no puede evitar notar cómo había llegado a él lo que parecía un delicioso manjar. Con su increíble velocidad, Shinobu salva a una de las chicas que aún seguía viva del perverso festín de Douma. El demonio queda sorprendido por eso y entiende que se trata de un pilar. Ella no era un ser humano común y corriente, pero ante sus ojos y en sus propias manos, la poderosa luna creciente asesina a la chica que había salvado sin que ella pudiera notar los movimientos del demonio. Era obvio que Douma estaba a un nivel jamás visto por la pilar. Es entonces que Shinobu reconoce en el aspecto físico de Douma los rasgos que Kanae le había mencionado en su lecho de muerte. Ese era el demonio al que siempre había querido matar. Esta era la batalla para la que se había preparado como nunca antes. Shinobu le muestra el Haori de su hermana para recordarle al demonio lo que había hecho en el pasado y revelarle quién era ella. Pero la actitud indiferente del demonio
demonio, que no siente ninguna emoción, provoca aún más la ira del pilar. Así inicia la batalla más importante en la vida de Shinobu. La velocidad del pilar era impresionante, pero sería un juego de niños para Douma, quien se desconcierta por los ataques de Shinobu. Ella no trata de cortar su cabeza, en vez de eso lo apuñala con su espada y no entiende el por qué. Pero de pronto siente el poderoso veneno de la espada de la Hashira, un poderoso veneno capaz de asesinar a todo tipo de demonios, pero no a Douma, quien es capaz de adaptarse al veneno y descomponerlo sin problemas. Shinobu no podrá vencer a la segunda luna superior y ella lo sabe bien al sentirse abrumada por tan terrible poder. En el transcurso de la lucha, donde es herida de gravedad, lamenta no ser más fuerte para poder enfrentarlo. Entonces, producto de su mente, para darle fuerzas y seguir luchando, o tal vez por la presencia del espíritu de su hermana, la figura de Kanae se le presenta para que así recobre la compostura. Sus heridas letales causadas por el demonio que solo jugaba con ella habían causado un daño irreversible que le impedía seguir, pero Kanae le decía que no importaba. Ella, como el pilar que es, debe ponerse en pie y luchar hasta el final. Debe enfrentar al demonio y vencerlo. Ella debe ganar a toda costa. Shinobu había previsto que no tendría la fuerza de vencer al demonio que asesinó a su hermana, pero tenía el firme propósito de vencerlo a cualquier costo. Es por eso que antes de la batalla final había preparado su cuerpo para consumir una gran cantidad de una poderosa toxina. Su sangre estaba llena de un letal veneno que había creado junto a Tamayo, y su plan desde un inicio era morir devorada por el demonio. Douma, quien era adicto a devorar solo mujeres jóvenes, no duda en absorberla, cayendo en la trampa, y Kanao llega a la batalla solo para ver cómo su hermana mayor es asesinada. Douma la estaba absorbiendo. La última de las hermanas Kocho y sucesora de Shinobu al puesto de pilar sabía del plan, sabía que esto tenía que suceder, y a pesar de todo, el veneno que debía matar a Douma no parece tener efecto. Kanao enfrenta a Douma con la esperanza de que el veneno mitigue la fuerza de ese monstruo, y aunque en ese momento cuenta con el nivel y la fuerza de un Hashira, sabe que en cualquier instante Douma podría asesinarla. Al final, el sacrificio de Shinobu tiene éxito y el cuerpo del demonio comienza a desintegrarse rápidamente. Sus células comienzan a ser destruidas, y en una muy difícil batalla junto a Inosuke, quien trataba de vengar la muerte de su madre, quien había sido devorada en el pasado por Douma, logran en conjunto cortarle la cabeza. La toxina había debilitado lo suficiente al demonio para que dos espadachines de nivel Hashira pudieran acabar con él. Mientras Douma moría, Shinobu se le presenta. Ella todavía vivía en las células que poco a poco morían en el cuerpo del demonio. La actitud sádica y cruel de Shinobu se hace ver una vez más para disfrutar de la muerte de su enemigo, quien ahora se sentía enamorado y maravillado por ella, algo que, sin importarle en lo más mínimo a la fallecida pilar del insecto, se despide con una sonrisa solo para decirle que se pudra en el infierno. Shinobu parte del mundo de los vivos, dejando un enorme hueco en el corazón de sus compañeros y de los fans de esta obra. La pilar del insecto había sido una figura importante desde los inicios de esta historia, y muchos lamentaron su muerte. Esta fue la historia de Shinobu Kocho, pilar del insecto, la historia de la cazadora que por mucho tiempo guardó su odio y rencor hacia los demonios y que al final pudo liberarlo. La historia de una chica que fue esencial para la cofradía con su trabajo, alguien que siempre estuvo ahí para apoyar a los protagonistas del resto de cazadores.